conciencia humana. Para entender cuál es ese viaje, tendríamos que empezar a comprender qué es nuestra conciencia, cuál es el grado de conciencia que cada uno de nosotros tiene y por el cual estamos moviéndonos en la vida. Y realmente la conciencia tiene que ver con nuestras creencias, con nuestro comportamiento, con todo lo que tiene que ver con el despertar. ¿Qué es ese despertar? Ese despertar es saber de que somos creadores de nuestra realidad, que a través de todas las emociones que nosotros podamos estar teniendo día a día, que todo lo que hagamos y con lo que nutramos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, eso va a ser lo que nos va a mover por la vida. Y nos movemos por la vida cargadas de una cantidad de emociones. Esas emociones, si no son buenas, se vuelven una pesada carga, algo que no te permite fluir y que se vuelve contrario al proceso de vida. ¿Y cuál es el proceso? ¿Para qué estamos aquí? Muchos dicen que estamos aquí, llegamos al planeta Tierra para ser felices. Sí, es cierto que deberíamos ser felices, pero pienso yo que antes de poder tener un proceso de ser felices, hay algo que es muy importante y es saber el proceso de sanar para llegar a esa felicidad. Entonces llegamos a la tierra es a quitarnos una cantidad de cargas que traemos, los que creen en otras vidas, que creen que arrastramos situaciones del pasado, también todo lo que ha sido nuestro clan familiar, del orden de transgeneracionales. Son una cantidad de situaciones que nos están midiendo y nos están dando unos resultados. Entonces, la conciencia es la forma con la que tú actúas. La conciencia es como esa brújula que te dice hacia dónde mirar. Y la verdad es que nosotros tenemos dos cosas en nuestra vida. O miramos hacia la oscuridad o miramos hacia la luz. ¿Y qué es mirar hacia la oscuridad? Es ver problemas, es estar angustiado, es estar temeroso, es estar en situaciones de conflicto, es estar viendo enemigos en toda parte. Es creer que nosotros a través de nuestra lucha, a través de nuestra fuerza, vamos a lograr las cosas. Y yo no me alejo de que tenemos que tener una acción. Claro, lógicamente debemos tener una acción, pero más allá de esta acción hay algo que es mucho más importante y es la conciencia en la luz. Porque tener la conciencia en la oscuridad es muy fácil, porque las personas enseñan a sus niños, las familias enseñan a sus familiares, a sus descendencias a luchar y a tener miedo, a reclamar. Y resulta que de acuerdo a la situación de cada persona en su vida, la persona va a desarrollar miedos, rabia, incomprensión. Cuando una persona está enojada, tiene mucha rabia, la verdad es que es ese niño en su interior que está lastimado, que no recibió el amor que tenía que recibir, el cuidado que tenía que recibir. Entonces llega a su proceso escolar y no encuentra, no tiene la fortuna de encontrar unos docentes que le amen, que le enseñen en amor, que le enseñen valores desde el amor. De pronto encuentra una persona que no ha sanado su vida, que tiene muchos conflictos y eso fue lo que le tocó la educación y la verdad no es mucho lo que pueda dar. Entonces, y así por la vida. No quiere decir de que no encontremos maestros hermosos, maestros lindos, maestros que realmente tienen esa dulzura en su corazón y que realmente desean enseñar. Y todas estas cosas se combinan luego con la vida social, con la vida religiosa, con todo. Y en la religión, desafortunadamente, hemos encontrado que hay un nicho bastante fuerte del miedo, porque nos enseñaron a nuestra fuente universal, a nuestra fuente de poder, a tener miedo. Entonces tenemos miedo a todo lo que pueda ser autoridad. Y si venimos de una familia donde realmente se nos educó desde el miedo, desde el desarrollo de esos hábitos que te llevaban al miedo, a quedarte callado, a no decir nada, para que no se enoje mamá, para que no se enoje papá, para que el tío no se enoje, para que el abuelo no se enoje. Entonces mira cómo la conciencia
va perdiendo su matiz. La conciencia va perdiendo el matiz de alegría, de crear, de ser uno con la fuente, de saber de que la conciencia que nosotros tenemos es la conciencia de Dios, es una conciencia sagrada, es una conciencia desde la luz. Entonces llegamos desde la luz con algunas situaciones por solucionar, pero realmente nuestra conciencia nos va a llevar también a vivir experiencias para sanarlas, para que esas capas de dolor, esas capas de amargura se vayan saliendo de nuestra vida y no se aniden. Somos acondicionados para experimentar dos clases de dolores, el dolor físico y el dolor emocional. Y la verdad es que las personas no deseamos tener ninguno de esos dos dolores, porque ¿quién desea tener un dolor físico? Lo primero que se hace con un dolor físico es tomar un analgésico, ir al médico, colocarse esto, sobarse, bueno, de todo. El dolor emocional, tomarse una pastica, hacer esto, hacer lo otro. La verdad es que ambos dolores son lo mismo, porque cuando hay un dolor emocional, cuando hay una situación no resuelta, cuando nuestra conciencia está presionada, lo que sucede es que le manda ese mensaje al cuerpo para que el cuerpo, que es el como más directo, se comunique contigo a través del dolor. Pero la verdad es que no estamos preparados para escuchar el cuerpo porque lo callamos y lo silenciamos. Entonces la conciencia es lo que nos permite a nosotros es evolucionar o involucionar. Si mi conciencia la guardo, la refundo en lo más profundo y esa conciencia no despierta, y somos las personas que algunas personas dicen, no, es que tan inconsciente, cuando tú botas basura, cuando le haces mal a un niño, cuando le robas a alguien, cuando maltratas a alguien, lo primero que se dice es inconsciente, claro, porque su conciencia está en el nivel básico, no se ha despertado. En ese momento se habla mucho del despertar de conciencia y es buenísimo, y ese despertar de conciencia debe llevarte a registrar momentos en la luz. ¿Y qué es registrar un momento en la luz? Es apreciar y agradecer. Es agradecer todo lo que tenemos, que nos está dando bendición, agradecer el agua, agradecer la luz del día, agradecer la noche, agradecer el sol, agradecer el alimento, agradecer las personas que están en nuestro entorno. Es más, agradecer las situaciones negativas y conflictivas por las que estamos pasando, porque si sabemos vivirlas y expandir nuestra conciencia nos va a llevar a un proceso y vamos a despertar de ese dolor a la libertad, a la plenitud. Entonces, la conciencia es algo que le pertenece al ser humano y le pertenece para ser expandida, para trabajarla desde la luz. Y cuando yo tengo conciencia, lo más importante es que se empiezan a despertar cosas muy valiosas en mí, en ti, en toda la humanidad, porque nos volvemos sensibles al dolor de los demás, nos volvemos personas observadoras, observamos que estamos en un plano de la materia que se llama tierra, el cual venimos a disfrutar, pero también hemos venido a cuidar. Entonces, la conciencia, cuando se empieza a despertar, cuando se empieza a abrir, quiere decir de que ya no vamos a estar tan dormidos, que no vamos a estar en ese sueño profundo, que vamos a despertar para poder llevar un mensaje al mundo, a esas personas que aún están en el sufrimiento, que están en el miedo, que están en la angustia, porque están creando más de lo mismo. Cada que alguien se queja de lo que está sucediendo, está creando más de lo mismo. Entonces la conciencia tiene unas vibraciones. ¿Cuáles son esas vibraciones? Las vibraciones de la conciencia vienen desde 1 hasta 1000. 1 son las emociones más básicas, es estar dormido en la profundidad, y la verdad es que estar dormido en la profundidad cuesta despertar, y las personas a veces no desean ser despertadas porque se molestan con esto. Entonces, cuando una persona llega a 1000, quiere decir que encontró la iluminación, que se iluminó, entró a ese insight, es wow, lo puedo ver, lo puedo comprender. Sí, hay dolor, pero esto no me corresponde, porque lo que me corresponde a mí es saber cómo puedo transitar en ese dolor sin que me afecte, como cuando tú caminas en PNL por las brasas. ¿Qué significa ese ejercicio para mí, para Olga Lucía? ¿Qué significa caminar en las brasas? Es que aprendemos a caminar sin quemarnos, aprendemos a caminar
en las situaciones de dolor, de miedo, de angustia, de preocupación, de enfermedad, de lo que sea, aprendemos a caminar sin que eso nos toque, porque sabemos que existe, porque se crea desde la mente, las enfermedades, el dolor, la tristeza, la escasez, todo lo estamos creando nosotros, todo lo que acontece en el mundo de dolor, de violencia, de guerras, lo estamos creando y le estamos haciendo un boom más grande cuando lo volvemos más extensos. Entonces, las vibraciones en que se mueve el ser humano para saber su sistema evolutivo, su evolución de conciencia son la vergüenza, que gira a 20 hercios, está la culpa con 30, la apatía con 50, la pena con 75, el miedo con 100, el deseo con 125, el enojo con 150, el orgullo con 175, el coraje con 200. La neutralidad está en un punto medio y está con 250. Ese punto medio es donde se dividen las emociones negativas de las positivas. Hay más emociones negativas en los puntos más bajos. Quiere decir que cuando una persona está vibrando entre 0 y 200 y permanece en eso, quiere decir de que su pensamiento, su vida, lo que recibe es negativo. Entonces, ¿qué es lo que cuál es nuestro proceso para despertar? Aquí en esas emociones estamos dormidos, literalmente dormidos. ¿Qué podemos hacer para nosotros expandirnos, para subir nuestro sistema de vibración, para conectarnos con la frecuencia Schumann de la Tierra? Es sencillamente empezar a reflexionar, empezar a hacernos 100% responsables de lo que nos acontece, y es empezar a vibrar más alto. Hay que meditar, orar, dar gracias, sentirse contento, cantar, danzar, hacer ejercicio, hacer ejercicios en el agua. Hay que hacer una cantidad de cosas. Lo más importante es no conectarse con lo mismo. Si tú estás alrededor de personas que están criticando, que sienten odio, que todo les molesta, esa va a ser la energía que te va a acompañar. Si tú hablas con personas que están hablando de que sí se puede, que vamos para adelante, sí, que pesar lo que está sucediendo, lo que sucede en el mundo, porque siempre va a pasar algo, entonces en ese momento tú dices, wow, sí, no estamos negando que existen situaciones negativas en algún lugar, en algún personaje, y la verdad es que también hay cosas buenas para observar. Entonces, en ese momento, cuando nosotros empezamos a observar esas cosas tan bonitas, nos damos cuenta que nuestra conciencia empezó a expandirse. Cuando se expande, empieza un entusiasmo, un gozo, algo bonito que nos conecta, y eso vibra en 310, la aceptación en 350, la razón, porque hay que utilizar mucho la razón, y no la razón que nos han enseñado, no, es la razón de nuestro espíritu, la razón por el que estamos aquí, darle un significado a las cosas. Esa gira en 400, y la frecuencia más hermosa que cambiaría el mundo en un solo instante, gira en 400. Perdón, gira en 500, que es la frecuencia del amor. O sea, es la vibración más hermosa, la vibración más linda, es la vibración del amor. Con solo que nos quedáramos en el amor, sentir amor por todos, no solamente por nuestros familiares, sino amor por todos, nos va a permitir a nosotros elevarnos. Y si la mayoría, el 10% de la humanidad vibrara en el amor, podríamos rescatar el 90%. Miren que es algo fácil, o sea, es más fácil llevar luz, que la luz es algo tan potente, porque la oscuridad simplemente no puede opacar la luz. Por más de que tú en el día quieras tapar todo un cuarto, te va a quedar muy difícil, tienes que taparlo totalmente. Y si lo tapas totalmente, colocas un encendedor, una linterna, un bombillo, lo que sea, y vuelve otra vez la luz. Mientras que la oscuridad, la luz la penetra fácilmente. A la luz, la oscuridad es muy difícil que la penetre. Entonces, esa es la frecuencia del amor, es la frecuencia ideal para vibrar. Aquí el mundo cambiaría automáticamente.
Lo que impide vibrar en el amor es el miedo. Por eso es que las cosas que suceden fuera de ti te causan miedo. Por eso es que la religión y muchas cosas, la mayoría, nos han enseñado a ver a Dios desde el miedo y el del temor. Porque miedo a no ir al paraíso, miedo a no ser salvo, miedo a la furia divina, miedo al fin del mundo, y tenemos miedo por todo. Y yo te pregunto, ¿hasta cuándo vas a tenerle miedo a una esencia que es la esencia del amor? Porque Dios es amor, la divinidad es amor, como tú le quieras llamar, es amor. Hoy estoy aquí para decirte que si tan solo tú te permitieras vibrar en esa frecuencia del amor y confiaras en esa esencia divina, no importa qué iglesia vayamos, en quien creamos, pero en lo que creas, te aseguro que si es la fuente divina, como le quieras llamar, es la fuente del amor. Y esa fuente del amor es inagotable y está para todos. Si te conectas con tu corazón desde el amor, te aseguro que te vas a conectar con todos los corazones humanos y vas a poder llevar un mensaje y el mundo podría cambiar. Pero mientras que nosotros estemos pensando que no va a cambiar, no va a pasar nada y tu frecuencia vibracional va a ser la misma y vas a seguir en lo mismo, repitiendo lo que todos repiten, ¿ya? Yo hoy te digo que la vibración depende de ti. Pero si tú le permites a una caja, a un noticiero, a una información, a una persona que mida y que te diga cómo vibrar, vas a vibrar igual al resto de los demás. Y por masa crítica vas a darle esa vibración al mundo y eso no va a cambiar. La verdad es que no va a cambiar. Al sistema le conviene que uno se esté tanto en contacto consigo mismo. O sea, al sistema no le conviene que tú estés en introspección. Por eso es que el sistema te manda películas horribles, porque hay películas que te causan miedo y tú pagas por eso. Te manda noticias que están diseñadas para que tú tengas miedo y tú empieces a ver cosas a tu alrededor y dices, es verdad lo que está sucediendo, y te desconectas de ti mismo, te desconectas de tu origen. Y hay que tener mucho cuidado, y eso es elevar la conciencia. Cuando yo cuido lo que escucho, lo que veo y también lo que transmito, porque lo que transmito con mi boca lo voy a reforzar con las emociones de mi corazón. O sea, el sistema tiene miedo de que la gente tome conciencia y que la gente despierte.